le presento lo que es el nombre de mi materia, que es Orientación y Educación Profesional. Uh-huh. Está impartida por la maestra Elizabeth Montiel. Y pues bueno, el objetivo de esta materia es saber un poco de su vocación, de la que llegó a Uh-huh. ejercer hace un tiempo, que fue orientadora educativa. Así es. Y esta, esta entrevista está dirigida hacia usted, hacia la profesora Nayeli López Villaseñor. Buenas noches. Uh-huh. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Ya acabando un día de trabajo. Uh-huh. Qué bueno que se encuentra bien. Bueno, no sé si, bueno, le podría proporcionar la primera pregunta a nuestro tema. Sí. Uh-huh. Quisiéramos saber qué características tienen que tener un orientador. Ok, tienen que tener bastantes, ¿no? Desde una cuestión personal, tiene que tener manejo de emociones, tiene que ser paciente, tiene que saber dar instrucciones, digamos que son de las cuestiones que más vamos a poder practicar en el desempeño diario con, con los alumnos, ¿no? Porque también incluso esta parte de la paciencia, pues incluso con otras personas, ¿no? Como los superiores, administrativos e incluso los maestros, también es desde el punto de vista de cómo los trates, ¿no? La actitud que tengas, pues puedes conseguir también que te apoyen, ¿no? En ciertas cuestiones donde tienes que trabajar en equipo. Uh-huh. Entonces, eso también, colaboración en equipo, es de las características también más importantes, porque a pesar de que te dan a ti, a tus grupos, a tus alumnos, pues siempre vas a necesitar también de otras áreas. Uh-huh. ¿Se le hizo difícil al principio? Sí, como fue mi primer trabajo formal, yo estuve en CECIPEM, Nezahualcóyotl 1, aquí por Metro Nezahualcóyotl, y pues sí estaba más bien, me veía muy joven y eso pues a veces pues podría pues quitar un poco de autoridad, ¿no? Entonces es desde el momento en que tú no dejes precisamente que los chicos pues arrebasen ese respeto que tú también debes de poner, ¿no? En el hecho de saberte como alguien que los está, pues les está dando seguimiento y no como sus amigos, ¿no? O como compañeros. Entonces, sí, al principio fue como de el meter la disciplina. La verdad es que sí me apoyé como en muchas compañeras que ya tenían como experiencia y se veían más grandes, pues para saber cómo hablarles, ¿no? Sin ser como muy autoritaria, pero tampoco que se relajara mucho el ambiente. Uh-huh. Y más por la cuestión de que eran adolescentes, me tocó trabajar con adolescentes, Uh-huh. es mucho más difícil porque siempre están, no están de acuerdo con uno. Uh-huh. Así, o te prueban, ¿no? En muchos sentidos, te, o sea, hacen cosas para ver cómo tú contestas a ello. Uh-huh. Cierto. Incluso se puede llegar a ver como si le estuvieran retando. Uh-huh. Así es. Entonces, ahí, por ejemplo, se hace mucha mano de obra en cuanto al manejo de emociones, porque el hecho de que tú no te pongas al mismo nivel que ellos, pues va a ser la diferencia, ¿no? Que tú agarras con la experiencia o con las prácticas que has llegado a realizar. Uh-huh. Entonces, ¿considera que el manejo de emociones es importante para ser un orientador? Bastante, porque también hay algo que nos arrebasa a todos los orientadores. Y la verdad es que cuando terminé de ese trabajo, pude comprender mucho más por qué los orientadores eran así. Es el estrés, ¿no? El estrés bárbaro que se vive en esa área te absorbe, ¿no? Y entonces me acuerdo, ¿no? De cómo era
la situación con mis orientadores y pues siempre estaban de malas, ¿no? No hacían como algo que tú les solicitabas, ¿no? De buena manera. Quizás no tenían el tiempo, nunca tenían tiempo, ¿no? Y eso porque hay mucha demanda en cuestión administrativa y operativa también. Entonces, el manejo del estrés va a ser sumamente importante en la cuestión de emociones. Uh-huh. Ok. ¿Cómo fue que se Y, animó? Ay, perdón. no, adelante. ¿Cómo fue que se animó a trabajar como orientadora educativa? Bueno, al principio la verdad es que yo pensé desde siempre que me iba a quedar en terapia, ¿no? En cuestiones de terapia, en clínica. Pero este trabajo me llegó como por recomendación y entonces dije, bueno, acabé mi tesis, tenía un año que no, bueno, que no laboré y entonces dije, pues para empezar, pues yo creo que está bien, ¿no? Además, me gusta estar como en un lugar establecido, como en el hecho de ir a la escuela y eso, y tener como un horario fijo, ¿no? Entonces dije, pues bueno, no puedo perder nada, ¿no? Tenía en ese entonces 24, 23 años, por ahí así. Entonces, dije, pues es un buen empleo, digo, el salario no está tan alto, pero me va a dar experiencia. Y entonces, pues sí, básicamente fue por recomendación y ese mismo día, o sea, era de llevar todos los papeles porque estaban contratando y la verdad es que no me hicieron evaluaciones ni nada de eso. Fue porque se necesitaba a alguien con el perfil y el título, ¿no? Sobre todo es lo que demanda. Uh-huh. Ok. ¿Y cuáles son las actividades generales que realizaba como orientadora? Uy, bastantes, porque en ese entonces no existía la figura del prefecto en esa escuela. Entonces, el orientador pues era eso también. Entonces, teníamos que darle seguimiento a nuestros grupos, teníamos que dar informes, estar al pendiente como incluso de la disciplina, uniforme, entradas, salidas, teníamos estos horarios, ¿no? Que tenías que vigilar que los chicos entraran con el uniforme, la credencial, todo eso, y que también salieran todos, ¿no? Um, Era responsable de varios programas, incluso también para aplicar con los chicos, ¿no? Se aplicó el Constrúyete, esto de cultura para la paz. Algunos, tenías que también ser vínculo entre otras instituciones como para promover la prevención de algunos temas, ¿no? Como esto de contra la violencia, eh, con el IMSS, por ejemplo, estuvimos trabajando la parte de la prevención en cuanto a adicciones. Bueno, este es CIJ en adicciones y el IMSS era cuestión de salud reproductiva. Este, y bueno, todos los bomberazos, ¿no? Que nos llegaban, eso era de diario, ¿vale? Que no te avisaban y que ya venía Unitec a hacer pruebas psicométricas a los chicos y pues había que llevarlos, ¿no? No te avisaban y ya venían de capa para hacer tamizajes de adicciones y pues había que conseguir todos los chicos, ¿no? Entonces, la verdad, aunque tú tenías planeado tu día, tu semana o tu mes, siempre pasaban cosas, ¿no? Que hacían que demoraras en hacer otras que ya tenías planeadas. Uh-huh. Okay. ¿Cuánto tiempo duró como orientadora educativa? Bueno, en CECITEM duré 2 años y medio y en CONALEP también otros 2 años y medio. Sí. Y bueno, pues me imagino que en este tiempo, que sí fue bastante, 5 años en total, 5 años. me imagino que igual tuvo muchos alumnos, que se puede decir alumnos problemas. Sí. ¿Cómo Uh-huh. resolvía ese tipo de situaciones? Pues dependiendo, ¿no? De la circunstancia, algunos eran por consumos de drogas,
esto sobre todo en CONALEP, y se canalizaba con la institución que estaba con nosotros, que era CIJ, pero pues dependía, ¿no? De los papás que los llevaran a las terapias. Que ahí a veces no funcionaba porque iban una vez para que se le dejara entrar al alumno, pero ya después ya no daban seguimiento. Entonces, ahí, por ejemplo, en esa escuela sí había bastante problemática de consumo y entonces hasta el grado de tener a familias, o sea, muy implicadas en la cuestión del narco y las cuales pues eran intocables, ¿no? Entonces, Ujú. no era como que hicieras mucho en el sentido de que, bueno, sus propios padres pues les facilitaban, ¿no? Lo que era la mercancía y entonces los chavos eran los que las difundían ahí en sus salones. Entonces, sí era ya una situación muy pesada en la cuestión de drogas. En CECITEM había violencia, hay violencia de parejas, como que había novios que se maltrataban, eso era lo que mayormente había. Y con ellos, bueno, era primero hablar con los novios por separado, luego con los padres para ver si sabían como qué estaba pasando con sus hijos y después, bueno, a nivel como masivo, se llevaban a cabo ciclo de conferencias sobre los tipos de violencia y qué se debería de hacer, ¿no? O a dónde deberían acudir. Uh-huh. Pero ahí, por ejemplo, sí hubo mucha restricción con algunos, al grado de dejarlos ya como, no en línea, porque todavía no era como tan difundido esta parte o esta opción de hacerlo en línea, pero si los papás, por ejemplo, si se mandaba suspendido, ¿no? A un chico por violentar a su novia, los papás para que terminara el año, pues iban cada semana a dejar como los trabajos que hizo y venir por más tareas, ¿no? Y entonces así era como el intercambio de actividades para que el chico ya no fuera a la escuela y no hubiera ese ataque hacia la novia. Uh-huh. Y estos tipos de intervención, ¿usted los hacía porque se acercaban a usted o intervenía directamente? Desgraciadamente eran por los amigos, o sea, los amigos eran los que nos decían qué pasaban con ellos, ellos no venían como por voluntad propia, entonces pues también no tenías que ir directamente, sino que tratar de convencer a los amigos de que ellos fueran con nosotros, ¿no? O sea, que tuvieran como la confianza de hablarnos de esas problemáticas, pues para que no siguieran en lo mismo. Sin embargo, pues sí hubo muchos fracasos porque arreglábamos algo, ellos hacían reflexión de lo que estaba pasando, pero pues al otro día ya estaban como si nada, ¿no? Ya volvían a ser novios. Entonces, sí era algo frustrante el hecho de decir, bueno, ya hasta pusimos como cartas, compromiso y todo, y Ujú. sobre lo que pasaba y siguen juntos, ¿no? Entonces, pues eso ya luego no podemos hacer más allá. Uh-huh. Como decían, era como que un problema que nunca iba a acabar. Uh-huh. Y que se llevaba a cabo afuera de la escuela también, ¿no? O sea, que Ujú. tenían relaciones sexuales, ¿no? En casa de los papás cuando no estaban, y ahí también sufrían pues el ser violentados. Entonces, pues ahí ya no podíamos hacer nada más. Uh-huh. Ok. ¿Y cuáles eran como los problemas más frecuentes, aparte de estos que ya nos comentan, que tenía que lidiar usted como orientadora educativa? Ok, después de la droga y la violencia, pues sería quizás el fracaso escolar, el ausentismo, eso ya es más de corte académico, que eso lo debería de llevar a cabo un tutor, pero Uh-huh. en CECITEM hacíamos también esa función, ¿no? Entonces, ausentismo, ¿qué más? También problemas en el grupo,
que va unado a lo de la violencia, pero digamos que es como ambiente escolar. Ajá, el Ok. ambiente escolar. Ujú. ¿Y considera que era a lo mejor un poco complicado ser esa figura de autoridad para los alumnos para hacer su primer trabajo? ¿Consideraba que era complicado? Al principio sí, porque incluso hasta los alumnos tenían a sus orientadores preferidos, ¿no? O sea, como esta noción de, bueno, se fue la otra orientadora o orientador y pues llega, ¿no? Esta nueva persona. Me costó como que unos meses en lo que Ujú, me conocían, o sea, para cómo solucionarles sus problemas o ayudarlos. Y ya ok. después, pues sí, cuando me fui de ahí, pues varios sí no querían que me fuera. Entonces, como que hay este apego también dependiendo de cómo tú funciones en el trabajo. Ujú. Ujú. Sí, también me imagino que ahí también entra lo que es el manejo de emociones como tal, ¿no? En saber Así, cómo pues entrar a lo mejor en estas situaciones y marcarse como una figura pues de autoridad también. sí, y que no los veas como tus hijos, ¿no? O sea, que no te cases con esta parte porque los problemas de ellos te van a perseguir también, ¿no? Entonces, Ujú, no casarte con esa idea, pero sí como un agente que puedas, bueno, en el cual puedan confiar. ok. ¿Y cómo manejaba el comportamiento disruptivo en las aulas cuando se presentaban este tipo de situaciones? Ok, generalmente nos lo hacían llegar los docentes y nos los Ujú, mandaban a orientación. Y entonces se hacían reportes, ¿no? Pero bueno, más que dejarlo por escrito en el expediente, que eso es muy importante, se trataba de hablar, ¿no? Esta terapia breve que puede ser ok. con los chicos para que de alguna manera entendieran que no solo es castigarlos, sino que también que ellos entiendan la gravedad de lo que están haciendo. Generalmente por lo que nos lo llevaban era por falta de respeto al docente o porque se Ujú, habían peleado con un compañero, ¿no? Entonces, eso era como lo más recurrente. Y en dado caso, si faltaban bastante, pues también el hecho de incluso llamar a los papás para cuestiones pues, de llegar a compromisos, ¿no? Y que sepan que pues no va a sacar el 10, ¿verdad? Porque pues con la simple ausencia, pues de ahí ya partiríamos, ¿no? Para que no tuviera buenas notas. Y que también ujú, supieran dónde están sus hijos si es que no vienen a la escuela. Porque también eso, ¿no? A veces no entraban ni a la escuela y entonces teníamos a papás reclamando por qué nunca se les llamó o cosas así, pero pues también nos dejaban teléfonos que no servían o que no eran esos, ¿no? Entonces ahí había también un obstáculo entre la comunicación del padre con orientación. Ujú. sí, ¿Usted porque luego llegó a siento que su- también el... Tú, bueno, pero... llegó a sufrir algún tipo de violencia o insulto? Yo no, la verdad es que no. En todo mi periodo de orientador no hubo insultos ni violencia. Vi muchas cosas con mis compañeros y eso me hizo también dejar como esa parte de orientación. Entonces, pero a mí que me agredieran, no, gracias a Dios no. Ok. Ok. Y volviendo al tema de lo que nos comentaba de pues los padres de estos alumnos, cuando algún padre de familia a lo mejor no quería tampoco tomar responsabilidad, porque me imagino que también hay padres de familia de ese tipo, ¿qué Sí. se hacía en esas situaciones? Pues incluso en una ocasión sí nos pusieron, el director que teníamos en ese entonces, nos puso a hacer un recorrido a las casas. Ujú. De hecho, ahorita como lo que están hablando, no mucho sobre que los profesores van a ir a las casas de los chicos Ujú, para que regresen a las aulas, pues eso nos mandaban también a hacer. Y claro que dependiendo del director, porque está jugando mucho con la parte de que nosotros pues no estamos asegurados fuera de la escuela, ¿no? Y entonces también si nos pasa algo a nosotros, a,
en el inter, ¿no? Que nos salimos y vamos a las casas de los alumnos, pues también ellos tendrían demandas. Entonces, pues, como dicen, lo hacemos de voluntariamente a fuerzas, ¿no? Ujú. Porque incluso pues va ahí tu trabajo en el hecho de decir, bueno, no me estás diciendo dónde está este chico o por qué no asiste o por qué sus papás no van, ¿no? La verdad es que a veces te adjudican mucha responsabilidad, incluso de la que tú no tienes, ¿no? O sea, el hecho de que el papá no vaya, pues no es tu responsabilidad. Si tú demuestras que estás llamándole, enviándole correos y todo eso, tu evidencia es, pues ya se le notificó, ¿no? Entonces, lo que sigue es como detener al chico cuando entra a la escuela y entonces pues ver con quién lo deja, ¿no? ¿Quién deja al chico para en ese momento agarrar a los papás? O sea, casi casi estarlos cazando, ¿sale? Ok. Para que nos dejen ya sea otro teléfono o que nos dejen ahí firmado el por qué no están pues accediendo a hablar con nosotros. Uh-huh. Ok, y en estas situaciones, ¿cómo colaboraba en temas de formación o tratamiento psicológico ya con los padres de familia? Pues los que se dejaban, pues aparte de recomendarles una terapia particular con algunos otros compañeros, pues hablábamos desde el punto de vista eh, pues de que hablaran con su hijo, ¿no? Estas como 10 recomendaciones de la crianza positiva, ¿sale? Ujú. Que también nos apoyábamos de algunas instituciones como CAPA, que nos daban material para que nosotros pudiéramos difundirlo. Entonces teníamos ahí un buen de folletos de prevención de todo tipo. Entonces, cuando se tenía acceso al papá, se les hablaba de estas cosas y pues ya, ¿no? Ya sabes, los papás a veces ahí se desahogan y entonces ya cuando tú tenías todo planeado, tienes una hora escuchando al papá, ¿no? Porque habla y habla y habla y habla. Y ahí Ujú. también es como su catarsis, ¿no? Entonces, en un punto, bueno, ya el tiempo es el que también nos dice, bueno, ya no podemos atenderlo más tiempo, pero pues le encargamos a su hijo, ¿no? Entonces, sí, se hizo como luego vínculo también con algunos padres, porque, bueno, ellos también te llegan pues a reconocer, ¿no? En algunas ocasiones lo que has hecho por sus hijos. Ujú. Entonces, eso también es otra de las satisfacciones. Uh-huh. Claro. Me imagino que llegó a trabajar en equipo con alguno de sus compañeros. Uh-huh. ¿Cómo era ese trabajo? Bien. Pues en Conalep, por ejemplo, yo estuve en el turno vespertino de 2 de la tarde a 9. Entonces, como era la más chica también de mis compañeros y era mujer, porque los otros eran hombres, entonces pues me cuidaban mucho en el sentido de si alguien se me ponía como violento o si no me hacían caso, cosas así, pues que pudiera llamarlos, ¿no? Con confianza. Sin embargo, como les decía, pues nunca hubo como esta agresión, pero nos apoyábamos en distribuirnos las actividades, ¿no? Que nos exigían como números, ¿no? O sea, entraban a las 2 de la tarde, pero a las 2:10 ya querían asistencia, ¿no? De todos los grupos y la tenemos que mandar por WhatsApp a un grupo, ¿no? Entonces, pues ahí era, córrele, ¿no? O sea, yo me quedo en las entradas, tú ve a contar, y aunque no todos llegaban puntualmente, pues ya teníamos por lo menos una numeración, ¿sí? Este, nos apoyábamos en el sentido de que si no, si un alumno pedía tu apoyo y aunque no era tuyo, literalmente, pues le dabas la atención, ¿no? O sea, ya Ujú. sea hablar con el docente o hacer un reporte, ¿no? Ahí se veía realmente el compañerismo, porque luego había unos orientadores que se casaban con sus grupos, ¿no? Y decían, no, yo no voy a atender a nadie de cuarto, no voy a atender a nadie de quinto, ¿no?
y que una parte dices, bueno, está bien porque está respetando lo que tiene que hacer, pero digamos esas cosas no eran diario, ¿no? O sea, pues ahí se veía también el apoyo del compañero. Entonces, más que nada en cuestiones de que nos exigían a nosotros por nuestras autoridades, ahí nos apoyábamos. Uh-huh. Ok. Y respecto a la orientación educativa en México, ¿cuál sería su opinión, maestra? Ok, permíteme. Ujú, Okay. Sí sería, pues que está menospreciada, ¿sale? De hecho, en las primarias me parece que no existe como tal una figura de ujú, orientación cuando, pues ahí empieza todo también, desde las primarias, secundarias, la cuestión básica se deja como muy, muy a la deriva y ujú. debería incluso existir mayor personal en orientación para atender todos los casos que se tienen, porque pues Claro. son poblaciones que son muy grandes y que a veces nos encontramos con que un orientador atiende a 17 grupos, ¿no? Entonces, nos rebasa Sí. la capacidad del trabajo y sobre todo que de la forma en que lo quieren, ¿no? O sea, actualmente demandan mucha evidencia, ¿sale? Evidencia para todo y es desde el punto de vista escrito, ¿no? Escrito o en computadora y qué fotos y documentos. La verdad es que es demasiada demanda y también creo que sobrecargan las funciones del orientador, ¿no? Como les Ujú, mencionaba ahorita, pues llegamos a ser este, prefectos, llegamos a ser hasta a veces paramédicos, porque ni siquiera hay como algún médico o enfermera en la escuela en ciertas horas y entonces en ese momento es cuando pasa todo, ¿no? ujú, Una vez a mí me tocó ir con una alumna porque se había roto el brazo de haber jugado en un campeonato y pues no teníamos médico. Entonces, como era mi alumna, tuve que llevarla aquí a Plaza Aragón y esperar a su mamá hasta que llegara. Y su mamá llegó hasta las 8 de la noche. Entonces, mm, pues sí es una súper responsabilidad que nos adjudican y ujú, te lo dicen, ¿no? Muy claramente, pues es para hacer tu trabajo, ¿no? O sea, no es como que te paguen horas extras o que te paguen viáticos, ¿no? O sea, no, tú lo tienes que sacar de tu bolsa. Y también creo que está muy subestimado el salario que se les da también a los ujú. orientadores porque incluso hasta en casa seguimos trabajando en contactar a los padres, ¿no? Entonces, sí está como muy decadente esa área, que es muy, muy satisfactoria, sí, y hay mucho trabajo, pero no es como muy bien recompensado. Uh-huh. Ok. ¿Cómo lidió con la presión y el estrés para que no afectara en su vida personal? Pues sí me afectó. Les comento que sí me afectó y de hecho, eh, fíjense que en la primera ocasión fue demasiado estrés y yo lo sentí en mi cuerpo, ¿sale? En mi cuerpo empecé a sentirlo, me enfermaba muy seguido, por ejemplo, y todo me recaía en los pies, ajá. Entonces, cuando me caso, ¿sí? Entonces yo tengo la idea como de, pues voy a ser el ama de casa, ¿no? Excelente, ¿no? Ujú, O sea, ya no tengo La familia necesidad. panista. Ajá, y entonces eso me dio como la fuerza, como de decir, ya no quiero seguir aquí, ¿no? O sea, ya después busco otro trabajo. Y entonces me salí. Y entonces estuve como 3 meses sin trabajo. Y dije, no, necesito hacer algo, necesito ejercer mi carrera. Y entonces llegué a la universidad. Llegué a la universidad en el 2014 y entonces,
pues la verdad es que me la viví en la universidad, ¿no? Y me gustó en el hecho de los horarios, porque también, pues con esta libre cátedra, pues la verdad es que tú puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando respetes el temario, en tus clases, ¿no? Entonces, ahí fue cuando empecé a tener como esta visión diferente de lo que era el trabajo de psicología. Y entonces ya me había olvidado de esa área de orientación hasta que me lo propone una maestra de ahí, de criminalística, que daba psicología, me propuso ese empleo. Uh-huh. Y entonces fue como otra vez repensar, ¿no? Y digo, bueno, pues estaría bien, ya tengo más experiencia, me veo un poco más grande, digo, a lo mejor va a ser mejor, ¿no? Y ya me presento, igualmente no me evaluaron nada, fue como de oportunidad, ¿no? Y entonces entré muy fácilmente. Pero el primer año, pues fue como esto de aprender todo el sistema y todo esto. Y a pesar de que el salario estaba mejor y las prestaciones y todo esto, pues la verdad es que también me la viví ahí, o sea, y ahí empezó a hacer estragos en mi salud, mucho más que en la primera escuela. Entonces, pues ya fue como de hablarlo también con mi esposo, y por mi esposo no hubo problema porque él también todo el día está trabajando, ¿no? Entonces, pues no había problemas en ese tipo, pero sí, por ejemplo, ya en las noches, cuando pues llegábamos los dos cansados, ¿no? Ya ni siquiera hablábamos, ya ni siquiera compartíamos nada de eso. Y entonces, pues ahí fue como una llamada de atención, ¿no? Y digo, no, mejor otra vez, ¿no? Y voy para atrás, ¿no? Así, mejor me salgo. Y nada más me quedo con las clases, porque incluso fue tanto el trabajo que ya nos demandaban que ya no podía dar clases aquí en la escuela porque era mucho trabajo. Entonces dejé como un cuatri de dar aquí en la UIN y solo me dediqué a Conalep, solo a Conalep. Y ya después dije, no, por salud mental, mejor me voy de Conalep y solo me quedo con la UIN. Y sí, me aceptaron de nuevo. Y y pues ahorita nada más estoy con eso y con pacientes. De hecho, en los dos lapsos que tuve de orientadora, no tuve pacientes, también por lo mismo, de los horarios y la demanda. Así es. Sí. Bueno, y por último, ya llegamos a la final, ahora sí. Uh-huh. ¿Nos podría compartir su aprendizaje personal y profesional que ha adquirido a lo largo de toda su carrera, desde que inició hasta hoy en día? Ok, bueno, como les he mencionado a los alumnos igualmente de mis clases, el estudiar psicología, la verdad es que te da mucho para tu vida personal. O sea, la verdad te da muchas explicaciones de lo que está sucediendo en tu casa o contigo, ¿no? Incluso ante cualquier tipo de trabajo donde tú estés dudándolo o te sientas mal, finalmente hay esta reflexión o introspección que, que no creo que muchos lo hagan. Uh-huh. Entonces, el hecho de estudiar psicología creo que nos da este plus para poder afrontar como muchas situaciones en la vida. Y bueno, ya hablando de una cuestión profesional, he tenido muchas satisfacciones. La verdad es que ser orientadora, a pesar de que es un trabajo duro, finalmente te ves recompensada o sea, como cuando los alumnos te saludan, te reconocen a través de los años, ¿no? Y te dicen, ella fue mi orientadora o ella me ayudó en esto, ¿no? La verdad es como muy satisfactorio el saber que ellos pudieron lograr cosas y tú formaste parte de sus vidas. También el reconocimiento de los papás es muy padre y el hecho de también hacer como amistades con maestros y con algunos directivos, también eso es muy satisfactorio. En la parte clínica,
que también he trabajado, pues la verdad es que te asombras, ¿no? De lo que hay en las vidas de otras personas y cómo ver el cambio, eso también es muy impactante para mí. O sea, el hecho de cómo llegaron, ¿no? Y cómo se están yendo, la verdad es que me sigue sorprendiendo, ¿sale? Y cada caso es único, ¿no? Entonces, eso también a la vez como que es más motivante para seguir como leyendo de ciertos temas, para también actualizarte, ¿no? Y bueno, la educación, o sea, dar clases, también lo encuentro muy satisfactorio porque hasta disfruto el hecho de dar ciertos temas. Me hacen reír también a veces los alumnos, ¿no? Con cada cosa que dicen y e incluso dejarles algo de la experiencia, ¿no? Creo que también es muy, muy satisfactorio. Uh-huh. eh, a pesar de todas las complicaciones y cuestiones administrativas que son por las que más nos saturan en la parte educativa, sí tenemos como mucho esta cuestión del contacto humano y eso es muy valioso. Uh-huh. Ok. Pues muchísimas gracias, profesora, por su tiempo, por ayudarnos con la entrevista y pues también porque pues así la podemos conocer también un poquito mejor, ¿no? Entonces, Sí. pues gracias por su tiempo. Perdón por las fallas que tuvimos al inicio, pero pues gracias. Muchas De nada, gracias. de nada, chicas, nos vemos. Hasta luego. Bye. Bye, profesora, gracias.